Muchos saludos, padrinos, madrinas y todos aquellos que siguen las transmisiones de Misioneros de Guadalupe. El día de hoy vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió los pies a Jesús con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que estaba en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí acudió, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, en esta semana que ya estamos en la Semana Santa, ya estamos preparándonos para vivir ese triduo pascual, escuchamos este Evangelio, el cual pues tiene muchos significados muy interesantes, muchas partes que podemos tomar para reflexionar durante nuestros momentos de oración. Y ciertamente yo viendo todo esto pensaba en muchos aspectos. Muchas veces nosotros, yo creo que también nos hemos identificado con María que lava los pies a Jesús, ¿sí? Y se le da lo mejor que tiene, ¿sí? Y entonces en eso me vinieron a mí varias ideas sobre esta reflexión. La primera es sobre ese momento en el cual Judas Iscariote se acerca a Jesús para decirle o comentarle, ¿sí? ¿Por qué no ese dinero, dice, se da a los pobres? Se puede vender ese perfume y se da el dinero a los pobres, ¿sí? Y entonces eso automáticamente a mí vino a mi mente. A veces que salen, digo, en las redes sociales ha salido muchas veces muchas críticas para la iglesia, ¿sí? Incluso ahora me viene a la mente una que sucedió apenas el 2 de febrero. Yo creo que algunos de ustedes la han de haber recibido, les ha de haber llegado ese mensaje donde decían: en este 2 de febrero, en lugar de vestir a un niño Dios, ¿por qué no vistes a un niño de verdad? ¿Sí? Y ciertamente, si nosotros nos damos cuenta, la idea está muy bien, ¿sí? El mensaje está muy claro, ¿sí? Sin embargo, yo pensaba y lo comparaba con esto que había dicho Judas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra fe, nuestra piedad popular que nos dice que tenemos o que podemos hacer esa celebración donde vestimos al niño Dios, ¿sí? Y todo, ¿no? Sin embargo, nos dan una buena sugerencia, ¿no? ¿Por qué no darle lo que vas a gastar en un niño Dios? ¿Por qué no se lo das a un niño? ¿Por qué no le das una ropita a un niño que lo necesite? Bueno, yo me puse a pensar, bueno, o sea, ¿y por qué no
hacer las dos cosas. O sea, no es necesario quitar una y hacer otra, ¿sí? Yo creo que se podrían hacer o se pueden realizar las dos, ¿sí? En este 2 de febrero, ¿por qué no que el mensaje fuera, en este 2 de febrero, ¿por qué no? Así como vistes al niño Dios, también ayudas a un niño. Entonces ya el mensaje cambia, porque si no, pareciera como que entonces estamos negando nuestras tradiciones para hacer una cosa. ¿Por qué? Porque ahora esta nueva moral nos está exigiendo o nos, sí, hasta puede sentirse más como exigencia más que como un comentario, ¿sí? Al mismo tiempo también me venía otro, digo, en esto de las redes sociales nos llegan muchos mensajes a donde, bueno, por ejemplo, decían sobre la iglesia, dice, ¿y por qué? Dice, la iglesia teniendo tanto dinero, dice, ¿por qué no? Dice, ese dinero se lo dan a los pobres. Y después, ya que se aclaró y se dijo, no, pues es que mucho de lo que se tiene la iglesia, pues está en piezas de arte, en lugares sagrados y todo eso. Y dice, ¿por qué no venden todo eso? Y con eso se alimentaría a los pobres, ¿sí? Y bueno, yo reflexionaba, por lo menos yo que estoy en Mozambique, en África, y quizás es mucho porque lo que hace la mano derecha no lo tiene que saber la izquierda, que eso es muchas de las veces lo que pensamos que estamos allá en misión. Pero bueno, yo pensaba, bueno, es verdad, tenemos el Vaticano y todos esos lugares que son sagrados y que los dedicamos a Dios y que queremos darles ese lugar especial, ¿sí? Y sagrado y darle lo mejor a Dios. Pero yo decía, bueno, no quiere decir que no estamos haciendo actos de misericordia. ¿Por qué? Porque por lo menos yo regresando a esto, yo estoy en Mozambique y en Mozambique por lo menos tenemos 2 escuelas, ¿sí? Y tenemos 2 internados donde apoyamos a la gente que lo necesita, ¿sí? Y así si podríamos, nos ponemos a ver, la iglesia ayuda, ¿sí? Ciertamente no lo andamos divulgando, porque no la intención es de andar divulgando y decir, estamos haciendo esta obra de caridad, estamos haciendo esto bueno, sino que hacemos las cosas, ¿sí? Al mismo tiempo me venía una tercera idea o una tercera reflexión, ¿sí? Junto con estas, donde yo decía, bueno, ¿y qué tanto en este tiempo, así como Judas Iscariote, cuánta gente usa a los pobres y se aprovecha de la palabra pobre? Y en el nombre de decir en pobre, ¿sí? Hacen campañas, ¿sí? Piden ayuda, ¿sí? O pueden decir, estamos ayudando. Pero así como Judas Iscariote, pueden caer en esa tentación de decir, ¿por qué no ayudamos mejor a los pobres? ¿Por qué no? Y los pobres. Y entonces hay que darle a los pobres. Y empiezan a decir, pero Judas Iscariote estaba hablando, parecía que era una cosa buena porque estaba diciendo, vamos a vender el perfume por los pobres. Sin embargo, en sus intenciones estaba, bueno, de ese dinero que entre, pues voy a tener para metérmelo a mi bolsa, ¿sí? Ahí mismo muy claro dice, él era el que tenía la bolsa de la economía y se sabía que robaba. Y entonces muestra como una actitud positiva donde usa a los pobres para poder, ¿sí? Sacar provecho para él. Entonces son cosas que ahí debemos tener cuidado, ¿sí? También cuando escuchamos a la gente que usa la palabra pobre para alguna campaña, para según ayudas y muchas cosas, debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque puede ser que están usando de una mala manera la palabra pobre, ¿sí? Porque al final de cuentas no nada más es el dar, sino cómo ayudar para que el pobre deje de ser pobre. Eso es lo más importante. No nada más dar, ¿sí? Sino que ver cómo esas personas puedan salir adelante y dejar la pobreza, no que continúen siendo pobres, ¿sí? Entonces, bueno, esas reflexiones venían a mi mente junto con otras cuando escuchamos, bueno, vemos ahí esa actitud de María, ¿sí? Que está ahí, ¿sí? Lavándole los pies. Sabemos que era una tradición judía que se realizaba, ¿sí? No quiere decir que se estaba humillando, sino que era algo que hacían, era propio de cuando alguien llegaba de visita, le lavaban los pies porque había caminado mucho, porque a lo mejor tenía los pies llenos de polvo. Y entonces lo común era llamar al criado a que le lavara los pies o
en algunos casos era la persona menor la que realizaba esa acción, ¿sí? Entonces eso era parte de la tradición que se realizaba. Y bueno, para concluir, también hay otra parte de este evangelio que me llama la atención y que eso también quiero comentárselo. Si es que los fariseos, ¿sí? Dice, al saber, ¿sí? De que Lázaro había resucitado, dice, entonces procuraban matar a Lázaro. ¿Por qué? Porque la gente entonces iba a ver a Lázaro que había resucitado por Jesús y dice, y se convertían. Y entonces a veces debemos de tener cuidado, que a veces la envidia, porque eso es lo que tenían los fariseos, tenían envidia, por eso querían matar a Lázaro, ¿sí? Y entonces que muchas veces la envidia no sea un medio o un instrumento por el cual nosotros, ¿sí?, seamos medios de tropiezo para las personas que están en ese camino hacia la salvación, que quieren convertirse, como todos esos judíos que querían acercarse a Jesús, que querían acercarse a Lázaro y se convertían al ver. ¿Por qué? Porque estaban necesitados de amor, estaban necesitados de misericordia. Sin embargo, los fariseos, en lugar de también acercarse y ver la misericordia y ese amor de Dios, que dicen, no, vamos a matar a Lázaro. ¿Por qué? Porque a través de él es que se están convirtiendo. La envidia, el odio, el coraje, todo eso lo cegaron y no vieron el milagro. Y aún viendo el milagro, era más grande su odio y su rencor y la envidia que no los permitió abrirse y acercarse a Jesús, sino por el contrario. No nada más no se quisieron acercar, sino que querían impedir que los demás conocieran a Jesús. Pues bueno, que vivamos esta Semana Santa en paz, amor, que el Señor verdaderamente, ¿sí?, resucite en nuestros corazones. Para eso es necesario vivir este triduo pascual, ¿sí? Y así como Jesús lavó los pies en esta semana que vamos a estar en familia quizás, ¿sí?, nosotros hagamos ese acto. No sabemos que esa no es parte de nuestra tradición, sin embargo, el servir, el ayudar, ese sí es parte de nosotros. Entonces, que en esta Semana Santa aprovechemos para, ¿sí?, mostrar amor, caridad a nuestros hermanos. Y yo me despido dándole la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.